bien. De lo que dijiste es muy importante eh, cuando mencionas lo que estaba antes de que no había leyes y lo que está ahora. Sin embargo, incluso en el marco legal anterior había posibilidades de colaborar, pero tenían incentivos perversos para no hacerlo. Y creo que voy a hablar un poquitito de la historia de cómo se vinculaban, ¿no? Antes en México. En México, el empresario lo que quería era dinero para operar, el investigador lo que quería era dinero para poder seguir haciendo investigación. El investigador quería estar en el Sistema Nacional de Investigadores y para eso tenía que escribir artículos científicos, y el empresario quería una fuente adicional de dinero para desarrollar producto o para hacer otras cosas, y por eso todos esperaban a las famosas convocatorias. Salían las convocatorias del gobierno y en ese momento se unían los empresarios y los investigadores, pero hagan de cuenta era como una cosa temporal, una cosa muy contractual, que solamente lo hacían para eso, para poder bajarle dinero al gobierno, que era el reporte nacional. Ya que le bajaban dinero al gobierno, ellos se dividían lo que les daba el gobierno y tú te llevas la mitad, yo me llevo la mitad, el empresario hacía lo que quería con su mitad, desarrollar más máquinas, hacer nuevos productos, lo que fuera, y el investigador hacía algo que se parecía a lo que estaba haciendo el empresario o que tenía cierta relación así con lo del empresario, pero era solamente para escribir artículos científicos. Entonces al final era un matrimonio por conveniencia con escopeta, literalmente. Entonces por eso los empresarios de México, cuando van a Estados Unidos y no tienen esa relación, sino que en Estados Unidos llegan, y yo me sentía a veces como el psiquiatra o como el psicólogo escuchándolos. Es que en México la energía es muy cara, es que en México no podemos conseguir capital por esto, es que en México los reactivos nos tardan 2 meses en llegar, es que en México no podemos importar material o lo que sea, ¿no? Así nos se las pasaban. Y entonces lo que nosotros hacíamos era escucharlos, ver cuáles eran sus problemas y tratar de ayudarles a resolver esos problemas. Entonces llegó al punto donde ellos se venían directo aquí a Boston en lugar de hacer algo allá, que creo que lo puse en el reporte que les mandé, el malinchismo tecnológico, que se vienen para acá en lugar de hacer algo allá, pero es por el marco regulatorio, más bien los incentivos perversos que tenían antes, porque los investigadores estaban haciendo papers para estar en el Sistema Nacional de Investigadores para recibir una beca, y los empresarios solamente para poder conseguir recursos hacían lo de las convocatorias. Entonces, por eso nunca estaban en la misma sintonía, no se escuchaban, o sea, los investigadores no iban a los empresarios y les preguntaban, ¿qué problemas tienes? Tengo energía cara, tenemos que curar el cáncer, tenemos que curar la diabetes, tenemos que, y todo ese tipo de cosas, y tratar de poner sus investigaciones a largo plazo y a mediano plazo enfocadas en algo relacionado con esto. Y otra cosa fundamental que acabas de mencionar, Isabel, en Estados Unidos, yo como investigador, si encuentro algo que pudiera tener aplicación allá afuera, la universidad, en el caso como donde trabajamos Aleida y yo, la Universidad de Harvard, pagaría por la patente y por el desarrollo tecnológico de todo esto a través de una oficina de transferencia tecnológica para poder crear una nueva empresa. Incluso le dan al investigador la posibilidad de ser el primero que cree la empresa, pero si no, puede ser el asistente de docencia, el asistente de investigación o lo que sea el que la crea, y ahí es donde se van con Hugo a mostrarle lo que tienen, pero que está relacionado con un problema real que tenían, y tratan de conseguir dinero. Si queremos ver cuál es la diferencia entre los dos ecosistemas de innovación y cómo generar confianza, es la siguiente. Necesitamos volver a las bases, ver por qué funciona en Estados Unidos y tratar de hacer algo similar en México. En México sí tienen la posibilidad, por ejemplo, Bimbo, Audi, no sé, todas las empresas tienen la posibilidad de donar a la universidad a cambio de que les den un incentivo fiscal, algo que puedan deducir de impuestos, y es un porcentaje que antes era el 8%, ahorita no estoy seguro con el gobierno de federal, pero ese nunca lo daban para apoyar al equipo de fútbol,
lo daban para apoyar a otras cosas, pero no a la ciencia, porque no veían el valor de apoyar a la ciencia. Y se pasaban en la frontera para venir a vernos a nosotros, para ver cómo les ayudábamos a resolver sus problemas. Esa es la situación. Sí, y también, Ramón, 2 puntos rapidísimos. Creo que hay otros 2 instrumentos que existen también que crean esa colaboración inicial, que son los Sponsored Research Agreements, más allá solamente de la licencia, royalties y eso, porque empiezas ahí a tener ese foot in the door, que ya muchos años para acá. Son colaboraciones de investigación, así les podría Colaboraciones decir. de investigación donde las compañías farmacéuticas o compañías de biotecnología están contribuyendo directamente al investigador, obviamente una parte de la universidad, y empiezan a crear confianza y empiezan a crear ciencia y empiezan a crear valor. Una vez empezando así, las siguientes, las adquisiciones, contrataciones, etcétera, ya empiezan a fluir un poco más. Y la otra es el uso de tecnología de los core facilities. Por ejemplo, en Estados Unidos ves mucho que los centros grandes tienen centros, por ejemplo, de desarrollo de terapias celulares, de purificación de cierto tipo de células, etcétera, para estas nuevas terapias especializadas, terapias génicas, producción de virus, etcétera, que las compañías farmacéuticas inicialmente que están tratando de buscar entrar en esas áreas, inician colaboraciones con las universidades, no de comprar, no de crear la licencia, sino como más sponsored research. Esos son otros 2 puntos que también valen la pena pensar. Tenemos esa posibilidad, ya nuestro marco nos los permite, ¿no? Puede llegar un empresario y financiar una investigación y él es dueño del porcentaje de la propiedad intelectual en la que haya tenido participación. General, y si es un servicio tecnológico así de hacer una prueba, algo y genera, el dueño de todo eso es el empresario, ¿sí? Ya tenemos esa posibilidad. Y en el caso de los investigadores, tenemos que el 50% de las regalías o de todo lo que ingrese por cuestiones de su transferencia es para ellos. Y el otro 50% se reparte entre la universidad, el laboratorio, la facultad, etcétera, ¿sí? Entonces son buenos incentivos. Eso, y tenemos todo Open Innovation, nos puede traer unas moléculas las empresas y nosotros les ofrecemos proyectos de los que se pueden desarrollar con eso. Entonces creo, están las bases, vamos caminando y bueno, nada más decirte que en la época de los financiamientos públicos a los proyectos, la universidad se tuvo que blindar para que no sucedieran ese tipo de cosas, donde el empresario, era una simulación en muchas partes, en muchas universidades, en muchos países. Nosotros nos blindamos aprobando programas de trabajo que se cumplieran al 100%, en donde interactuaban los empresarios y interactuaba la universidad para lograr ese producto o esos entregables que se facilitan. Entonces, sí, nos tardábamos, y nos decían que éramos muy burocráticos, nos tardábamos 1 o 2 meses en estudiar y en crear esos programas de trabajo, pero era la manera en que podíamos evitar esa corrupción que podía existir con algunas empresas que nada más te buscaban para hacer el match, pero porque era un requisito que lo hicieras con una universidad mexicana, que eso es algo que nosotros peleamos que existiera, porque había programas que te permitían irte con universidades extranjeras, con fondos nacionales a hacer investigación fuera del país. Hay manera de poner y de caminar juntos, pero también tiene que haber una voluntad de ambas partes y de confianza en ambas partes, que bueno, eso se crea en el camino, ¿sí? Tú bien lo dices, Ramón, empezamos con servicios muy rápidos, muy sencillos, empezamos con servicios y la empresa después luego ya quiere algo de investigación, algo de tecnología un poco más sofisticada, y así y tenemos así algunos negocios. De hecho, una de las principales vías para la transferencia de tecnología ya creada es que el investigador va a dar conferencias sobre su paper y las empresas van a esas conferencias y ahí lo contactan y el investigador inmediatamente nos contacta a la oficina de transferencia de tecnología y ahí es donde empiezan a haber nuevos usos para esa tecnología y empiezan a trabajar juntos una nueva, con base a la tecnología desarrollada y protegida, un nuevo producto o cosas así. Entonces, eso nos ha dado muchos resultados y creo que es un camino interno
y bueno, pues vamos, ¿no? Vamos y creo que hacer alianzas con ustedes que tienen ya un camino más maduro, más recorrido, que tienen más flexibilidad, ojalá nosotros lo podamos tener, pero tenemos las bases de que eso se puede hacer. De lo que dijo Hugo, algo bien importante, las relaciones a largo plazo se tienen que establecer, porque no es posible que antes era nomás para la convocatoria, nos reunimos y luego cuál es el valor que tenemos de trabajar juntos. De lo que dijo Hugo, una cosa bien importante es ese proceso de tener una relación a largo plazo. Si voy a hacer una analogía, es el matrimonio a largo plazo, en lugar de nomás de juntarse y se casan por escopeta, eso es algo que se tiene que ver. Y lo segundo que es importante, vayan a la comunidad y pregunten qué problemas tienen. Hagan el esfuerzo, es como ahora sí es como sería como la etapa del noviazgo. ¿Por qué tienes problemas? ¿Qué problemas tienes? ¿Dónde te duele más? Y todo lo demás. Y si se hace una lista de cada sector dónde le duele más, esa se comparte con los investigadores y con los emprendedores. Y entonces, en ese momento, empiezan donde las relaciones o las colaboraciones donde ya empiezan a decir, oye, para resolver este problema de la diabetes, creo que tú y yo podemos trabajar juntos en esto. ¿Qué le hace que nos tome 5 o 10 años, pero podemos lograr esto? Y se van poquito a poquito. Y luego el conocimiento del marco regulatorio. ¿Puedo obtener incentivos fiscales si le dono a la universidad, sí o no? ¿Puedo tener otro tipo de incentivos como, por ejemplo, desarrollo de ciertos talentos de forma nacional en lugar de que estén yendo a otro lugar, sí o no? ¿Puedo tener acceso a equipos de los cuales no tendría acceso porque no tengo la capacidad de mantenerlos ni nada, pero la universidad sí puede, sí o no? Y entonces poquito a poquito van haciendo esa relación a largo plazo y con ello van a ver cómo ellos, los más deseosos de poder establecer algo donde haya confianza, es la comunidad productiva, precisamente porque ahorita los fondos están escasos. Perdón, Hugo, porque te interrumpí. No, Ramón, muy buenos puntos. Yo solamente ya sé que estamos cercanos al fin de nuestra conversación, pero con mucho gusto podemos continuarla offline en cualquier momento, me encantaría. Unas preguntas para ustedes, también tengo duda yo. O sea, uno, cuando ustedes van a las compañías farmacéuticas con transferencia, etcétera, o biotecnología o data, lo que sea, ¿qué les dicen? O sea, ¿cuál ha sido el challenge más importante hasta el momento? ¿O qué les piden? Que quizás a lo mejor también en esa parte sería importante tener ese feedback. Y la otra es, creo que lo que dice Ramón es súper interesante en términos de, o sea, cómo tener una estrategia de cómo podemos compaginar los intereses de la industria con los intereses académicos, como dices tú, Ramón, ¿no? ¿En qué áreas se necesita innovar, ¿no? Y la otra es también, o sea, me pregunto, lo digo como duda abierta, es si valdrá la pena tener como gran challenges, ¿no? O sea, Estados Unidos es muy bueno decir, ahora con COVID fue uno, pero no tanto así como casos en oncología o, por ejemplo, en Type 1 Diabetes, que hay fundaciones, ¿no? O sea, creo que inclusive es la Fundación Slim, da dinero al Broad Institute para diabetes, ¿por qué no en México, no? O sea, pensar en términos de grand challenges, donde podamos enfocar recursos a crear cosas en una o dos espacios donde sí podamos tener impacto porque somos expertos, porque tenemos una población que sufre de eso. Y en el siguiente punto es quizás en una forma de acercarnos, además de la investigación. Ramón, me hiciste recordar una discusión que teníamos antes, que era en la parte de desarrollo clínico. Australia, por ejemplo, la forma en que hizo un acercamiento muy grande a compañías farmacéuticas, e inclusive ellos tienen gente del gobierno australiano y de universidades australianas en Boston platicando con nosotros para que llevemos estudios clínicos allá, es llevando justamente, abriendo las puertas a Australia, a sus hospitales, a sus universidades, investigación clínica para hacer las fases 1, 2 y 3 de ciertos estudios clínicos. De la forma en que, como tu compañía farmacéutica o compañía de biotecnología, tienes que hacer una transferencia de conocimiento, tienes que contactar con investigadores allá y allá tienen que producir el producto, ¿no? Entonces, eso es una derrama económica y derrama de conocimientos a varios niveles, que quizás, por ejemplo, ¿por qué en México nosotros, con una población que sufre de diabetes, que sufre de cáncer con diferentes faltas de medicamentos, aquí, ¿cuándo hemos visto aquí terapias celulares en México, no? Pero si tuviéramos un framework alrededor de cómo podemos nosotros contribuir al ecosistema
pero pensando en mejorar nuestro pool de conocimiento e innovación aquí, quizás esa sea otra forma, ¿no? Podemos ser un poco creativos al respecto. O sea, ¿cómo podemos trabajar nosotros como universidades, empresas y quizás gobierno para decir, bueno, no hay más dinero, pero ¿cómo podemos ser creativos, ¿no? Podemos traer estudios clínicos de nueva modalidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que pensar un poco dados los limitados recursos, pero el gran talento, ¿cómo podemos contribuir, como dice Ramón, y en qué áreas? Y valdría la pena quizás hacer un landscaping de cuáles son las áreas donde podríamos contribuir más. No sé. Muchas Una gracias, cosa, Luis. una cosa Hubo última, Héctor, antes una nomás de... reacción a lo que comentas y de cómo entramos en relación con los empresarios, con los industriales desde el punto de vista de la universidad y sobre todo desde el punto de vista de emprendimiento de base tecnológica. Lo que nos ha resultado es a través del nodo binacional de innovación. ¿Cómo lo hacemos? Los investigadores como tal, al entrar en este programa, van a preguntarle a la industria, ¿sí? Van a preguntarle a la gente, pero no les preguntan sobre la tecnología que ellos ya tienen, sino les van a preguntar sobre qué dolores, qué situaciones tienen que resolver, y en función de eso, los investigadores regresan a su laboratorio, dejan o cambian o pivotean la investigación que están haciendo para dirigirla hacia la solución de ese problema que están detectando. Pero este es un proyecto corto en sus alcances todavía. O sea, tenemos muy poquitos investigadores. El tema de fondo es aquí cambiar la cultura de innovación y la cultura de emprendimiento universitario en México. En Estados Unidos y en países que traen muchos avances en esos temas, pues lo traen ya muy, muy conectado, ya está en el chip, ya está en el mindset del investigador, el poder generar empresas de base tecnológica. Acá no, acá tenemos todavía que empezar por cambiar la cultura. Ese es el paso inicial que hemos estado tratando de hacer aquí en la universidad. Es insuficiente todavía, somos una comunidad de 400,000 personas, el llegar a cada uno de ellos y de los investigadores, muchos de ellos ya son gente mayor, o sea, gente que tiene 40, 50 años de antigüedad haciendo investigación en el mismo sector y cambiarles el mindset, eso es un reto bien, bien importante, ¿no? Lo estamos haciendo, hay importantes esfuerzos, hay que crecer mucho. Ahora, y en el sentido de cómo lo hacemos también para solventar los temas de financiamiento público que se fueron, cuando Ramón hablaba de que antes se hacía así, y yo diría, pues en muchos lados todavía se hace así, Ramón. O sea, no es que antes se hacía así, sino que simplemente la nueva administración restringió mucho los recursos para apoyar ese tipo de proyectos. Entonces, de alguna manera benefició para que las universidades, sobre todo las públicas, volteáramos a buscar fuentes de financiamiento para las actividades de investigación y desarrollo tecnológico. En ese sentido, nosotros buscamos, por ejemplo, con la Universidad de California, y hablando de convocatorias, ¿no? que tanto llaman la atención, hicimos una convocatoria para proyectos conjuntos Universidad de California, UNAM, para resolver problemas relacionados con el COVID desde el punto de vista médico y desde el punto de vista social. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Los investigadores de ambos países, porque tenían que ser equipos binacionales, fueron a las comunidades, fueron a laboratorios, fueron a hospitales para detectar cuáles eran los principales problemas que tenían. Los bajaron hacia un proyecto de desarrollo tecnológico o de investigación inclusive, el cual financiamos las universidades y ya están en proceso de terminar estos proyectos. Tenemos 20 proyectos así, que están resolviendo ya problemas muy directos de la sociedad y en los cuales ya tienen prácticamente un mercado garantizado en términos de a quién va dirigida la solución, en específico hospitales y en específico laboratorios. Entonces, esos son los esfuerzos que estamos haciendo. El problema no es que estén bien o mal, sino el problema es que son insuficientes. O sea, ¿cómo podemos llegar hacia más investigadores? ¿Cómo podemos llegar hacia sectores que no son tradicionalmente innovadores?
En México, como ustedes lo saben, pues hay prácticamente 4 grandes áreas de desarrollo, ¿no? Monterrey, Jalisco, el Bajío, el centro de la Ciudad de México. Pero el resto todavía no entra de lleno a este enfoque en la innovación. Todavía no podemos llegar a este nivel de investigación aplicada. Por cierto, cuando hablábamos de investigación básica y aplicada, me gusta mucho la frase que decía un vicerrector de la Universidad de Oxford. Es que no existe investigación básica o aplicada, lo único que existe es investigación buena o mala para llegar al mercado, así de sencillo. Entonces, en ese tema, de alguna manera, cualquier investigación básica que tenga el nivel necesario para resolver un problema podrá llegar de alguna manera al mercado. Entonces, en esos términos nosotros manejamos la innovación en nuestros proyectos de emprendimiento de base tecnológica. Ese sería mi comentario. Gracias a todos por esta conversación, estuvo demasiado interesante y quisiera dar algunos minutos para preguntas de nuestros invitados que están aquí el día de hoy. Si alguien tiene una pregunta, creo que la doctora Joaquina tenía una por ahí. Oigan, me tengo que retirar, desafortunadamente solo tenía una hora disponible, pero fue un placer hablar con ustedes y espero hacer seguimiento, hacer más conversaciones offline después. Un gusto a todos. Es la segunda parte, Hugo. Muchas gracias, Hugo. Hasta luego, Hugo. Hasta luego, Hugo. Gracias. Buenas tardes, nada más agradecerles, bueno, todavía buenos días, nada más agradecerles haberlos escuchado, haber recibido la invitación. Soy la responsable del área de innovación y tecnología de la Universidad Panamericana en Ciudad de México y todo lo que estuvieron diciendo me hizo mucho sentido. Yo sí tenía muchas dudas, pero se fueron resolviendo conforme fue avanzando el discurso y no me queda más que pues agradecerles todo el esfuerzo que están haciendo por posicionar el nombre de nuestro país fuera y que todas estas acciones seguro que tienen un gran resultado. Muy buenos días y pues creo que a todos se nos está acabando el tiempo. Gracias y buen día. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, Alma. Hola, muy buenos días. Bueno, pues básicamente creo que una pieza clave para que exista como esta parte de la vinculación de la universidad con la industria, con la empresa, son los propios emprendedores. Entonces, mi pregunta va como en este sentido. ¿Cuáles son los principales retos que los emprendedores enfrentan desde entrar como a la etapa de vinculación hasta poderse posteriormente vincular ya con la industria o con la empresa? Porque bueno, yo creo que uno de estos retos son como las principales causas para que muchos proyectos que son muy buenos al final deserten o bueno, no se puedan concretar. Una de las cosas que hemos notado nosotros, de hecho, nos dedicamos a crear microempresas para que resuelvan problemas de la sociedad, ¿no? Así es como fortalecemos el ecosistema de innovación. Uno de los problemas que hemos notado en México principalmente es que no existen los mecanismos para poder vincular adecuadamente al emprendedor con las empresas que necesitan lo que ellos están ofreciendo. O sea, si una empresa, por ejemplo, pone turbinas eólicas sin aspas, por ejemplo, para generar electricidad, y eso reduce en un 60-70% el precio de la electricidad, y ya funciona, y ya han ganado premios, y ya todo lo demás. Tratan de vincularse con alguien que fue el que dijo, yo tengo problemas de que está muy cara mi energía, y no hay un mecanismo adecuado para que se puedan vincular bien, porque generalmente el empresario quiere, te compro tu tecnología, te la compro, pero ya es mía totalmente, y eso no, ¿ok? Y del otro lado está el emprendedor tratando de desarrollar las cosas con dinero de familiares y amigos, por ejemplo, y no es suficiente para crear algo grande que pueda funcionar. Entonces, lo más importante es fortalecer al ecosistema de innovación para que cualquier emprendedor, independientemente de su nivel de crédito, su edad, su experiencia profesional y su riqueza propia, pueda tener fondos suficientes para poder resolver un problema y llevarlo al mercado. Eso es el ecosistema de innovación. Y algo de lo que estaban mencionando, ¿cómo le hacemos para hacer un ecosistema de innovación? Si somos 7 u 8 como estamos aquí, tratando de fomentar el ecosistema de innovación, que decía Eduardo, es que se tarda, pero lo estamos haciendo. Fíjense bien la receta que encontramos a Lady y yo, y a Lady es la experta en esto. Nosotros entrenamos
como a 2,000 o 3,000 personas dentro de una comunidad, hacemos el diagnóstico del ecosistema, entrenamos a 2,000 o 3,000 personas de la comunidad, pero de todo, empresarios, abogados, contadores, médicos, investigadores, estudiantes universitarios y todo, de cómo funcionan las reglas en otro lado. Y ya que son 2,000 o 3,000, entre esos 2,000 o 3,000 están viendo cada uno cómo le hacen para fortalecer al ecosistema local, cambiando leyes, haciendo, por ejemplo, coworking spaces, haciendo verdaderas aceleradoras, creando relaciones con los inversionistas y todo lo demás, hasta que hagan de cuenta como cuando surge una estrella, ¿no? Que cualece toda la materia hasta que ¡pum!, se crea la estrella. Así se hacen los ecosistemas. Y eso es lo que hemos notado nosotros. No lo hagan solos y que no sea una minoría, sino tiene que ser un montón. O sea, tienen que ser miles de personas en una comunidad que sepan las reglas para que puedan cambiar las cosas. Yo agregaría a la respuesta de Ramón y un poco más específica en 5 puntos que afectan mucho a los emprendedores en México y que lo hemos visto a lo largo de todos estos años, que el emprendimiento está ya en el mindset de los alumnos, de muchos de nuestros alumnos, cosa que no era. Nosotros somos relativamente jóvenes, empezamos en 2008, 2009 a iniciar este proceso de incubación y de emprendimiento, pero no hemos llegado a toda la comunidad. Entonces, en este sentido, ¿cuáles son los 5 puntos que considero que tienen que enfrentar los emprendedores, al menos en México? Primero, el trabajar en equipo. Parece mentira, pero nos llegan cualquier cantidad de emprendedores que están solos y no saben hacer equipo. Hay desconfianza, hay falta de trabajo conjunto con otros, inclusive áreas del conocimiento, porque puede ser que llegue un químico, pero si trae un administrador y trae un ingeniero, pues puede ser que la empresa sea más factible en esos términos, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto, el ecosistema, ya hemos platicado muchísimo, no favorece, no hace fomento a las actividades de incubación. Como ustedes recordan, el INADEM pues prácticamente desapareció o está en estado de coma, sigue existiendo, pero la verdad es que ya no está funcionando y era un catalizador de muchas actividades de emprendimiento hacia el ecosistema. Ahorita estamos como la bota que pisó el hormiguero, ¿no? Y las hormigas están por todos lados tratando de coordinarse y tratando de darle un esquema de coordinación a todas estas actividades de emprendimiento e innovación. Tercer punto, y esto es muy, muy importante. La mayor cantidad de emprendedores tienen que formarse, tienen que capacitarse, tienen que tener al menos una experiencia, eso nos ha dicho muchas estadísticas, que le permitan tener conocimiento del mercado para entonces iniciar un negocio propio. Muchos de los emprendedores, hay emprendedores natos, ¿no? Nos preguntaban por ahí en algún otro escenario, oye, ¿los emprendedores nacen o se hacen? Pues la respuesta correcta es ninguno de los dos. Los dos pueden ser, tanto nacer como crearse. Entonces, de alguna manera, si podemos superar este tema de la formación, experiencia previa, para poder entonces iniciar un proceso de emprendimiento, pues es más factible llegar a buen campo, ¿no? Cuarto punto y muy importante, hay que tener una propuesta de valor. O sea, finalmente los emprendedores, cuando son de base tecnológica, creen que traen la solución ya. O sea, creen que su proyecto de investigación va a curar el cáncer o va a curar, y llegan al mercado y resulta pues que no es factible, ¿no? Que no le preguntan a nadie, sino si se quedan en su laboratorio y no le preguntan a nadie, y cuando se enfrentan, es como decía Mike Tyson, no hay plan de negocios que soporte el primer golpe del mercado, ¿no? Todos los planes de negocio se cambian constantemente, pivotean. Y el último y más importante acá en México, hay que creérsela. O sea, es increíble. No la creemos. No tenemos un enfoque internacional. No creamos empresas para que sean totalmente transnacionales.
el día que podamos generar una generación de emprendedores que se la crean, que piensen en grande, yo creo que podremos cambiar las cosas al interior de nuestro país. Ese sería mi comentario. Mil gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Larry. Pues muy breve, muchísimas gracias. Muy interesante todos estos puntos. Yo tengo una duda respecto de, por ejemplo, ¿cuál es el papel? Digo, ya lo mencionaba, respecto del el papel que juegan estas políticas públicas o programas tales como la Semana Nacional del Emprendedor o por ejemplo ProMéxico, o he sabido que hay otros países que tienen oficinas en otros países que son exclusivamente para la promoción y el desarrollo de este tipo de ecosistemas, ¿no? Como para captar pues emprendedores y hacer estas transferencias tecnológicas. ¿Qué papel tienen estas políticas públicas o programas y qué tan importante es que sean que sean más allá de un solo sexenio y que sean como a lo largo de más años, ¿no? Porque pues muchos años para poder ver esos resultados, ¿no? Y ¿de qué manera qué tan diferente es el sistema educativo en Estados Unidos y en México o en otros países, pero en temas de educación básica en este tema, ¿no? O sea, ¿por qué nos tendríamos que esperar quizá llegar a la universidad para empezar a pensar en emprender? ¿O qué tanto cambia, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, y desde que están en la primaria se les enseña a los niños cómo van a ver, trabajen en equipo, encuentren algún problema que suceda y encuentren y busquen una solución a ese problema? ¿Qué tan diferente es el sistema en México y en Estados Unidos? ¿Se tiene que esperar hasta llegar como ya a la universidad para darnos cuenta que podemos ser emprendedores, o se puede hacer desde la primaria o desde la secundaria o desde la preparatoria? Muchas gracias. En el sistema educativo de Estados Unidos, creo que la única diferencia es que te dan 3 opciones. En México y en Iberoamérica, para poder decirlo así, porque incluye España y ya Portugal, es o estudias para poder emplearte con una empresa que ya está constituida, General Motors, Volkswagen, lo que tú quieras, pues, que está eso. O estudias mucho más para poder hacerte investigador en una universidad y así hacer carrera y todo lo demás. Y la tercera vía, que es poner tu propia empresa, es muy baja. O sea, ha habido lugares como el TEC de Monterrey que dicen mucho del emprendimiento y todo, pero es la filosofía de, no las herramientas de cómo hacerlo. Dicen el qué, pero no el cómo. Entonces, algo que puede cambiar o que cambia aquí en Estados Unidos es, por ejemplo, en la secundaria te ponen un proyecto final y es la creación de una empresa, pero no de broma, sino que empiezas a ver qué toma ser una empresa, cómo le haces o las técnicas para poder concebir ideas, qué es el capital ángel, por ejemplo, qué es el crowdfunding y así por el estilo. Y eso lo manejan desde principios de la preparatoria, toda la universidad. Y el hecho del por qué se la creen, que era lo que estaba diciendo Eduardo, es porque ya cometieron errores cuando estaban más chavitos, pero aprendieron de sus errores y por eso desarrollan confianza de decir, ahora lo voy a hacer y va a ser algo que sí funcione. Entonces, sí, la educación tiene que ver, pero esto es un elemento muy sencillo de arreglar. O sea, si nosotros nos vamos desde nivel secundaria a empezar a hacer programas de decir, miren, ahorita a lo mejor todavía no lo van a hacer, pero así funciona. O si quieren desde primero de prepa. Y van a ver cómo inmediatamente dicen, así es como funciona la vinculación, así se supone que debe de ser. Así es como funciona el emprendimiento de alto impacto. ¿Cuál es la diferencia entre el emprendimiento y el emprendimiento de alto impacto? Y me refiero a lo siguiente. Si tú pones una estética o un taller mecánico, estás emprendiendo, ¿ok? Pero no es un emprendimiento de alto impacto. Y muchas veces en el gobierno, voy a hablar de un gobierno anterior, donde decía que apoyaban para que pusieras tu changarro. Ese emprendimiento, no está mal, pero no es emprendimiento de alto impacto. Emprendimiento de alto impacto es si a alguien se le ocurre, por ejemplo, cómo hacer un reloj de pulsera que te mida la glucosa en tiempo real. Pues ¿cuántos diabéticos hay en México? ¿En qué beneficia eso? Que pueden manejar o administrar su diabetes de forma adecuada y todo el proceso de desarrollo para decir, voy a formar un equipo. Yo soy ingeniero electrónico, a mí se me ocurrió la idea,
pero voy a decirle a Leida, que es especialista en planes de negocios, que se venga para que desarrolle el negocio y desarrolle el área financiera. Voy a decirle a Isabel, que es especialista en todo lo que tiene que ver con relaciones con la industria, a que venga para desarrollar esto. Voy a decirle a otra persona que es especialista en producción para que venga y se integre al equipo. Y entonces poquito a poquito se integran los equipos, y los equipos no nacen, se hacen poquito a poquito, pero sí tiene que ver un poco lo de la educación. Ahora, ese es un patch muy fácil de hacer. Si hiciéramos un curso de 4 horas para preparatorias y universidades, por lo menos que conozcan la tercera opción y cómo funciona, y luego, si les interesa, se hacen programas de enriquecimiento en preparatorias y universidades para que vean, para que se vayan desarrollando todo su cinturón de herramientas para emprender, y que sepan cómo buscar dinero en México, cómo buscar dinero en otros lados del mundo, y cómo desarrollar algo que sea lo mejor del mundo desde su subconcepción, no andar copiando otra cosa que ya funcionó en otro lado. Y se puede hacer. Ese patch está más fácil. Pues mil gracias a todos de nuevo por aceptar la invitación a esta conversación. Creo que no nos dio tiempo de desahogar todos los temas, y seguramente vamos a tener una segunda edición de esta charla. Mil gracias de verdad a todos, y bueno, los esperamos en una siguiente edición de Tertulias en UNAM Boston. Muchas gracias y buen día. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias.